Quiero decirte por qué apoyo a Xóchitl para ser quien dirija México desde la presidencia en 2024. Pero primero te voy a decir qué es lo que siempre he buscado y querido en un presidente. Son características sencillas, pero no tan fáciles de encontrar en política. Existen, pero son muy escasas. Son estas. Una, que no robe, que no lo haya hecho nunca. Para adelante no es garantía, pero es mucho más probable que alguien que nunca haya robado se mantenga así, a que un ladrón histórico deje de hacerlo al llegar a la presidencia. 2, que se preocupe por los menos favorecidos, que entienda que hay que emparejar el piso para todos, sin demagogia, sin mentiras y sin simulaciones, que le duela el dolor ajeno. 3, que sea en verdad alguien demócrata, que valore la diversidad como riqueza y pluralidad y no como aversión, que no sea radical ni extremista. 4, que sea una persona global, que entienda el mundo y sepa usar eso localmente para beneficiar a México. 5, que haya estudiado y se actualice, que tenga conocimientos, preparación y experiencia para impulsar a México, que sea de constante superación. 6, que sepa armar una propuesta y un equipo extraordinario para llevar a México a lograr su verdadero potencial. 7, que genere esperanza en la ciudadanía por el futuro de México. Como verás, pues no es tan complejo, pero sí es muy difícil de encontrar. Ahora te voy a decir las razones para creer que es Xóchitl y esta poderosa oleada ciudadana que ha despertado la herramienta ideal con la que podemos desterrar a los trogloditas y construir un México justo para todos. Conozco a Xóchitl desde hace 23 años, cuando yo era responsable de desarrollar las zonas de alta y muy alta marginación en las regiones de México. Y Xóchitl era la responsable del desarrollo de pueblos indígenas en el gobierno de la alternancia en el año 2000. Y me encantaba que siempre donde yo iba a acordar, proponer o implementar acciones para reducir la pobreza, siempre me encontraba a Xóchitl. Ahí siempre estaba empujando la electrificación o las carreteras o los caminos o los centros de salud para los pueblos indígenas. Xóchitl es pues de a de veras. Me gusta mucho porque me identifico ampliamente. Es 4x4. Es todoterreno y no le tiene miedo, por ejemplo, a manejar 10 horas para llegar a Metlatono en Guerrero, o volar en una avioneta destartalada a la zona de las Barrancas Rarámuris en Chihuahua, o a subirse a la caja de un tráiler para llegar a esa comunidad en Valles Centrales, Oaxaca, a cumplir el cometido. Eso en ella es perfecto y no es simulación, ni grilla. Su caminar en las zonas excluidas del país dejó huella y cambió la realidad de muchas comunidades y personas. La recuerdo perfectamente cuando inauguramos el hospital en Jesús María, en el Nayar, la sierra de Nayarit, con los huicholes. Y ella presionaba y presionaba a los secretarios de Estado para dejar más beneficios en esa deprimida región. Eso es muy importante en Xóchitl. Esta mujer es de a de veras. Así como en la sierra de Nayarit o en la de Chihuahua, así nos encontramos en Chiapas, por ejemplo. Yo era responsable del programa de la selva en esa región y ella estaba impulsando carreteras en la misma zona. Ahí nos encontramos también cuando a mí me tocó negociar la salida del ejército de las comunidades zapatistas y ella ayudó a convencer que realmente queríamos cambiar las cosas. Y se instalaron escuelas, hospitales, electrificaciones en muchas zonas. Recuerdo las regiones Tzotziles, las Celtales, las Tojolabales, y ahí Xóchitl logró juntar muchos millones del presupuesto federal y estatales para generar infraestructura en las zonas de mayor pobreza en el país. No lo dudes, esta mujer es de a de veras. Déjame decirte otra. Una de las grandes problemas que tenemos para reducir la pobreza es el tremendo círculo vicioso en el que muchas personas están en esa circunstancia. Pobreza, marginación, exclusión, violencia, discriminación. Normalmente para quienes logran salir de ese círculo, o sea, logran sobrevivir y llegar a tener
cierta estabilidad, lograra tener ahorros importantes y algún tipo de éxito y satisfacciones profesionales, se tardan 3 generaciones. 3. En otras palabras, una generación sale de la comunidad indígena en pobreza en su región y se establece en una ciudad o en una comunidad más grande. Esa misma generación aprende español y logra estudiar secundaria, preparatoria. Esa segunda generación logra terminar la carrera, vivir más dignamente. Y finalmente una tercera generación está preparada para competir en mejores condiciones y tener un trabajo estable o abrir un negocio, trabajar en el gobierno o ser profesionista independiente. Algo así. No es tan exacto y tan sencillo lo que digo, pero en general así ocurre. ¿Por qué platico todo esto de las 3 generaciones? Bueno, porque Xóchitl es de esas muy pocas, poquísimas personas que en una sola generación, sí, en una, salió de su comunidad en la Sierra Otomí de Hidalgo, aprendió español, logró estudiar hasta la carrera de ingeniería, nada más y nada menos que en la UNAM, y en esa misma generación montó una empresa. Y se dedicó a hacer edificios inteligentes, entre otras cosas. Pero en esa misma generación, el muy influyente Foro de Davos la nombró una de las líderes globales del futuro del mundo. Y en esa misma generación fue nombrada 2 veces como la empresaria del año. Esto no lo hace cualquiera. Pero por si fuera poco, en esa misma generación se aventó también y ha sido funcionaria pública federal, de gabinete, alcaldesa en la Ciudad de México y senadora. ¿Qué tal, ¿Conoces a alguien así? Estoy seguro de que no, porque estas personas se dan una en millones. Ahora tienes la oportunidad de tenerla dirigiendo tu país. A esta otra, no contenta con eso, lo que ha hecho y logrado, también va a ser presidenta de México. No le faltaba. ¿Cuántas personas conoces que en una sola generación haya dado esos gigantescos pasos de una comunidad en pobreza a la presidencia de México? Va a parecer que algo le va a doblar el hígado a Obrador y que por eso lo digo, pero no. Lo digo porque estos garbanzos de a libra como Xóchitl, que en una misma generación lo lograron, fue Benito Juárez, por ejemplo, que es el San Benito que todo el tiempo anda promocionando el energúmeno de Palacio. Así que imagínense el torozón que les dio Obrador cuando supo que alguien con las características de Xóchitl tendrá que entregarle la banda presidencial. Te lo digo en serio. Esta chava es chingona y es de veras. Apoyémosla. Es por México. Fírmale.